¿Os acordáis lo que nos decían desde los bancos centrales hace solo un año o menos? La inflación ya había empezado a dispararse, marcaba niveles máximos de los últimos años, pero a los bancos centrales no les preocupaba en exceso. Decían que sería algo temporal, transitorio y que para primavera de 2022 ya se habría arreglado la cosa. Recordemos, por ejemplo, lo que decía Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, el pasado mes de julio. In the end, it will be transitory, and people need to have faith in the central bank that we will do. Dice Powell que los bancos centrales ya sabrán hacer lo correcto y que tenemos que tener fe. ¿Pero por qué no actuaban? Porque esos bancos centrales en los que debíamos tener fe, como dice Powell, decían que la inflación no era un riesgo importante. Escuchamos de nuevo a Powell y luego lo comentamos. Honestly, it would be a mistake to do it at a time when we really do believe, and virtually all forecasters do believe, that these things will come down of their own accord as the economy reopens. It would be a mistake to act prematurely. Esas previsiones, todas esas previsiones que manejaban desde la FED, todos esos expertos que decían que sería pasajera. ¿Y en Europa? ¿Qué decía en Europa nuestra banquera central, que también es expolítica francesa, Christine Lagarde? Escuchemos esto que pronunció hace un año en una conferencia en Lisboa. We do believe that inflation numbers in 21, which we will see rising, are of a temporary nature and rely on temporary factors. So our assessment is that inflation in 22 will return to lower levels and will decline. Que 2022, por si no lo sabéis, es ahora, que llevamos ya medio año. ¿Habéis visto que el impacto de la inflación haya sido de momento temporal? Bueno, remarcaba antes lo de que Lagarde era política antes de banquera central, porque también era el mismo mensaje que escuchábamos de nuestros dirigentes políticos, que esto se pasaba en cuanto se acabara el invierno un poquito más allá. Así lo expresaba también la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Calviño, hace tan solo medio año. Todos los organismos prevén que se trate de un fenómeno transitorio y que tendrá que irse atenuando en el curso del año que viene por su propia naturaleza y porque vayan desapareciendo las causas subyacentes, que sí son preocupantes y que estamos siguiendo con atención: los precios de la energía y las interrupciones o las dificultades en las cadenas de suministros globales. Que sí, que luego llegó la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, la nueva aparición de COVID en China y la vuelta a los confinamientos que en China, que volvió a fastidiar las cadenas de suministro. Pero ¿se explica todo por esto, por la guerra por el COVID, esa subida de la inflación? Yo no diría tanto. De hecho, mirad ya lo que decía el propio presidente de la FED, Powell, en diciembre. There's a real risk now, I believe, that inflation may be more persistent, and that may be putting inflation expectations under pressure, and that the risk of higher inflation becoming entrenched has increased. It's certainly increased. I don't think it's high at this moment, but I think it's increased. Que, en fin, que llegados a este punto uno no puede evitar preguntarse para qué sirve tener tantos pronosticadores, como decía el presidente, hace tantos organismos haciendo tantos análisis, como decía también la presidenta del BCE, Lagarde. Pues eso, que tirando un poquito de humor, como diría Berto Romero. Bienvenidos, bienvenidas a Nadie Sabe Nada. Muchas gracias. ¿Qué está pasando, madre mía? Pues está pasando, Berto, que ya no es transitoria la inflación, sino que ahora esa misma inflación, esos datos de IPC están totalmente desatados, porque ahora... The risks surrounding inflation are primarily on the upside. The risks to the medium-term inflation outlook include a durable worsening of the production capacity of our economy, persistently high energy and food prices, inflation expectations rising above our target, and higher than anticipated wage rises. Y claro, ya hay que combatirla, como sea, subiendo los tipos más de lo previsto y endureciendo el mensaje sobre las medidas que sean necesarias, como hace poco también dijo Powell en una entrevista con The Wall Street Journal. What we need to see is clear and convincing evidence that inflation pressures are abating and inflation is coming down. And if we don't see that, then we'll have to consider moving more aggressively. Por eso la Fed volverá a subir esta tarde los tipos de interés. Ya veremos si 50 puntos básicos o incluso 75 puntos básicos, que se está empezando a rumorear en el mercado, después de ver que el dato de inflación del viernes
en Estados Unidos fue realmente mucho más alto de lo previsto. He preparado una pequeña presentación antes de ir con las entrevistas con los invitados que vamos a tener hoy para que podamos ver precisamente estos datos. Hemos titulado si se pongan de nuevo los bancos centrales como otras veces en el pasado, pero fijaos aquí el dato que conocimos este viernes, ahí lo podéis ver, el 8,7 al final, que mucha gente estaba pensando, bueno, si cae de pronto la inflación probablemente haya hecho pico el mes pasado. Bueno, no hemos hecho pico, pero otra vez ha vuelto a subir y esto pues desató los rumores y lo que se piensa que va a hacer que la FED suba todavía más los tipos de interés. Y en Europa, pues ya lo sabéis porque lo estáis viviendo todos los días, pero fijaos también la escalada, el último dato, esos máximos ya por encima incluso del 8%, que son los que han disparado también las alarmas y son los que han hecho que las expectativas de subidas de tipos de interés, como veis ahí, pues cada vez sean mayores. Ahí lo podéis ver, cómo se han ido incrementando, cómo se han disparado estas subidas de tipos de interés. Estas cosas son las que están preocupando un poco al mercado. Vamos a ver cómo lo explicaba Marta Campello, que es gestora de Avante Asesores, en un vídeo que publicaban hace poco en el canal de Avante Asesores en YouTube. Por parte del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y otros miembros del Banco Central Europeo ya nos están preparando para las primeras subidas de tipos en un montón de años. Será en julio o en septiembre, pero acabaremos con el ciclo de tipos en negativo. De hecho, pasaremos del menos 0,50 al 0 y probablemente en el mes de diciembre se haga una siguiente subida de 25 puntos básicos. Con lo cual, este es el tema que sigue un poco preocupando a los mercados, ¿no? Saber leer las cifras de inflación, ver cuándo podríamos alcanzar el pico y ver cuál va a ser la reacción de los bancos centrales. Fijaos también esas expectativas, cómo han ido subiendo las expectativas de las subidas de tipo en Europa, esa preocupación que tiene ahora el mercado en este momento que estamos viviendo, pero es que quizá lo que preocupa todavía más al mercado, ahora mismo, más que la subida de tipos y el discurso, es ¿qué va a pasar en Europa? ¿Qué va a pasar en Europa? Porque ahora mismo tenemos de nuevo ese discurso, esas preocupaciones de la Europa a dos velocidades, la Europa central, a la que le vienen bien las subidas de tipos para frenar el sobrecalentamiento económico que hay en algunas áreas, y por ejemplo como el inmobiliario que hay en muchos países de Europa más central, pero que le viene fatal a los países, por ejemplo como Italia o España, en los que hay más deuda, en los que hay déficit, y por lo cual pueden tener esa escalada que estamos viendo ya de nuevo de los diferenciales de riesgo. Ahí podéis ver cómo los diferenciales de riesgo, especialmente en el caso de Italia, se han ido a las nubes. Ahí lo podéis ver con detalle, cómo se han disparado, eso que estos datos son de hace un día, cómo se han disparado los de Italia, cómo los de España también estaban subiendo. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, como se sabe, además de los tipos de interés, los bancos centrales tenían unos programas de compra de deuda. Básicamente estaban comprando mucha de la deuda que emitían países como España o Italia o Grecia, Portugal. ¿Qué ha pasado después de que suceda esto? ¿Cuál ha sido la historia? Que al dejar de comprar o al pensar que va a dejar de comprar el BCE estos bonos, pues claro, ¿qué hace el mercado? Dispara esas perspectivas de rentabilidad que exigirá a los bonos de España y de Italia para que sea, digamos así, para que sea atractivo, ¿no? Para que ellos lo puedan comprar por el mayor riesgo que van a tener a no estar ya al respaldo del BCE. Esto es lo que se habla de la fragmentación, de esto vamos a hablar ahora también con nuestros invitados, pero ahí lo tenéis, ese dilema que tiene ahora mismo los bancos centrales, las primas de riesgo por un lado, ahí lo veis cómo se disparan, pero por otro lado la inflación. Y esta es la partida a la que tiene que jugar ahora mismo, esta es la partida en la que tiene que jugar el Banco Central Europeo.